¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar acerca de ese proyecto de reforma de pensiones que ya está introducido en la Asamblea Legislativa. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, la semana anterior fue introducido ya el anteproyecto de ley para reformar el sistema de pensiones. Para responder a eso, ya nos acompañan esta mañana en el estudio las diputadas Margarita Escobar del partido Arena. También nos acompaña la diputada Marta Evelyn Batres, también del partido Arena. Bienvenidas, damas, a República. Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí en República. Buenos días, estimados amigos televidentes. Marta Evelyn, un gusto estar con ustedes. Bueno, el viernes anterior tuvimos aquí al secretario técnico de la presidencia, don Roberto Lorenzana. Básicamente estábamos hablando acerca de este anteproyecto de ley. Uno de los artículos que aparentemente más está despertando polémica es el 232 de este anteproyecto de ley, donde se detalla de dónde saldrían el nuevo fondo de pensiones y básicamente un alto porcentaje de este fondo saldría de los ahorros que actualmente tienen los trabajadores en las AFPs. Directamente le pregunté si él consideraba que esto era una nacionalización de los fondos de los trabajadores y me dijo, los fondos siempre van a ser de los trabajadores. Margarita. Mire, yo creo que el pueblo salvadoreño es un pueblo inteligente, un pueblo que ya sabe diferenciar lo que es la propaganda del gobierno de lo que es su realidad cotidiana. Se ha mentido demasiado en los últimos 7 años. Por ejemplo, cuando nos dijeron que los impuestos iban a ser solo para los que tenían yate, ahora van más de 24 impuestos que los paga el pueblo salvadoreño. Dijeron que el impuesto a la telefonía no era para la gente, sino que era que las telefónicas lo iban a pagar. Han dicho muchas cosas. Lo mismo están diciendo con el sistema de pensiones. La verdad es de que el problema del gobierno es su mala administración. Están llevando a una quiebra técnica al gobierno, a El Salvador, por la mala administración, por el despilfarro, por la falta de una cartera prioritaria de inversiones, por la falta de impacto en las inversiones que se hacen. Y yo he participado en las discusiones con el señor ministro de Hacienda, donde claramente nos ha dicho de que no tiene con qué pagar nada. Tanto es así el problema del gobierno, que es de mala administración y de caja, que el mismo día que presentan y el FMLN quiere y aprueban un decreto para la rentabilidad de las pensiones, ese día hacen dos cosas que revelan lo que estoy diciendo. Primero, presentan una iniciativa adicional para endeudar al gobierno 1.200 millones de dólares adicionales. Y segundo, presentan la reforma de pensiones en la cual sinceramente le están confiscando los ahorros a los trabajadores. Si no estuvieran confiscando el dinero de los trabajadores, hay que preguntarse, bueno, ¿y entonces por qué los trabajadores están en contra de esta reforma? ¿Por qué los trabajadores no aceptan el 3.5% de rentabilidad cuando la sala dijo que tenía que ser a tasas de mercado? ¿Por qué si esta reforma que presenta el gobierno fuera buena para los trabajadores, le van a quitar los ahorros que tienen en las AFPs y dárselas al gobierno que ha hecho quebrar al Seguro Social, al ISFA y al INPEP? Ahora, don Roberto dice que eso no es realmente que el gobierno se apropie de los fondos de los trabajadores, simplemente un traslado, que el que lo va a administrar es otra institución, pero que los fondos siguen siendo nuestros. No, mire, eso no es correcto decirlo. Hay un decreto específico en el proyecto de ley donde, por ejemplo, en el tema de la pensión universal solidaria, lo cual todo el mundo está de acuerdo, dice que esa pensión será de conformidad a la disposición de fondos. Eso es una falsedad. Decir por un lado de que el Estado asumirá un rol solidario, pero por otro poner en la ley de que va a depender de la disponibilidad de recursos. Por otra parte, quien gana menos, por ejemplo, de 504 dólares, su cuenta personal, que hoy lleva su nombre personal en las AFP, pasa
obligadamente al gobierno. Y aquí hay un gran problema. ¿Por qué el gobierno ha de obligarlo a usted, estimado amigo ciudadano, a poner su dinero donde usted estime es mejor para usted y su familia? Esta obligatoriedad atenta contra la libertad del individuo. No puede el Estado y el gobierno o este proyecto de ley que lo dice claramente obligarlo. El Estado, el individuo, la persona es libre de utilizar sus ahorros donde mejor le convenga. Okay. El otro problema, doña Margarita, en este momento a Marta Evelyn, sí, para que nos diga cuál es su lectura de este anteproyecto de ley. Pues mira, Carlos, así como muy bien lo explicaba Margarita, este es un problema de financiamiento del gobierno. Esto no es otra cosa más que la necesidad de parte del desorden fiscal que este gobierno tiene de echar mano de los recursos que sean. Y ahorita la oportunidad que a ellos se les está dando es agarrarte tu futuro, agarrarme mi futuro y agarrarle el futuro a los televidentes que nos están viendo. Mira, el problema del tema de las pensiones es tan grave, que ya lo decía Margarita, que aquellos que ganen abajo del salario mínimo no van a poder ellos disponer de su dinero, incluso no solo los que ganen abajo del salario mínimo, los que ganen 2 veces arriba del salario mínimo también no vamos a poder gozar de la totalidad de nuestros ahorros. Más grave aún, yo creo que todas las personas cuando ya tienen familia y buscan retirarse o incluso cuando uno va pensando en el futuro de su vida, quiero decirte que este ahorro no va a poder ser heredado ni a sus hijos. O sea, esto es tan grave que ni lo que usted vaya cuidando, vaya guardando producto de su sacrificio, de su sudor y de su trabajo por tantos años va a poder ser heredado, Carlos. Y entonces, para nosotros esto no es nada más que un robo, porque me están metiendo la bolsa a mí. Me están metiendo la mano en la bolsa a mí como ciudadano que ha tratado de trabajar toda su vida para poder tener un futuro tranquilo, digámoslo así. Por otro lado, sin duda, el crear otra institución es crear más burocracia. En ese traslado de fondos lo que vas a tener es pérdida y ellos lo que quieren es tratar de confundir a la población. Es lo que han hecho. Claro, están gastando millonadas de dinero ahorita tratando un poco de lavar rostro, diciendo de que es un sistema bueno, que a nadie se le va a quitar el dinero, que le va a pertenecer a los trabajadores y que la pensión va a ser universal, incluso, dicen ellos, hasta los que no están cotizando. Eso es falso. Eso es falso porque lo que menos tiene este gobierno es dinero. Y eso incluso, que con los más de 22 impuestos que ya existen, ¿te imaginas tú la recaudación que se está teniendo? ¿A dónde va ese dinero? Va como un hoyo negro, porque lo que estás haciendo es pagando deuda. Deuda que los ciudadanos estamos en el derecho de saber a dónde se va nuestro dinero. Bueno, incluso mira, este impuesto al tema de la seguridad. Bueno, tuvieron ahí hasta las protestas de la policía pidiendo su bono que se les había prometido. Después, tiempo después, a pesar de la presión, dicen no, $50 cada 3 meses, 150. Eso no fue lo que pactaron. ¿A dónde está el dinero que cada vez que nosotros utilizamos el celular, le ponemos una recarga, compramos el cargador? ¿A dónde está ese dinero? Solo el gobierno sabe. Y como decía Margarita, ellos han tenido, digamos, la valentía, entre comillas, de aceptarle a la oposición en reuniones privadas, porque aquí en público no te lo vienen a decir, en reuniones privadas, que es insostenible ahorita la economía de este país. Eso no se lo dicen a la población porque no les conviene, pero nuestra responsabilidad es darles a conocer la verdad a la ciudadanía. Ahora, doña Margarita, en este punto del traslado de los fondos, don Roberto nos decía el pasado viernes que básicamente lo que se vendió era una gran especie de ilusión que está apoyada por la propiedad privada sobre estos fondos, y la gran ilusión era la rentabilidad y la suficiencia.
decía que cuando se creó el nuevo sistema de pensiones privado, se le vendió a las personas de que no solamente el ahorro es tuyo, que de hecho eso sí lo es tuyo, pero que eso te iba a alcanzar para tener una pensión hasta que te murieras y que iba a ser una buena pensión. Pero dice, no tenemos ni altas pensiones porque la mayoría de la gente tiene una pensión del 30% de su sueldo, es decir, si ganas $1,000 te quedan 300 como pensión, y segundo, ese dinero se te acaba entre 3 y 5 años. Y en este sentido, lo que yo entendí es que básicamente estas personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, $504, estarían mejor en el nuevo sistema porque siempre van a tener una pensión, aunque sea baja, porque los que terminarán pagando esa pensión son los que vienen detrás de ellos. Pues eso es una cuenta de solidaridad intergeneracional. No, mire, si lo que él está diciendo fuese verdad, la pregunta crucial de esto es ¿por qué los propios trabajadores están en contra de la reforma que quiere imponer el gobierno de la República? Ellos pueden maquillar y decir lo que quieran, pero aquí el punto central es que este gobierno y el anterior han administrado tan mal el país que a nosotros nos ha dicho el propio ministro de Hacienda que él no tiene control, que cada ministro agarra viaje y se va a gestionar sus propios préstamos. De hecho, vemos en la Asamblea Legislativa cómo cada funcionario de Marta Evelyn llega con su paquetito de préstamos a buscar diputados de diferentes fracciones buscando el apoyo. Cuando nosotros preguntamos, denos la cartera de inversión completa del gobierno para ver hacia dónde están dirigiendo ustedes los 24 impuestos que ya también señalaba Marta Evelyn, qué están haciendo con el endeudamiento público que asciende a $7,000 millones. Es decir, son cifras que nunca hemos visto en el país en los niveles de endeudamiento o de recaudación. ¿Por qué si el pueblo está pagando más impuestos, por qué hemos cerrado con un 70% en aumento de los homicidios en El Salvador y cerramos el año pasado con el título vergonzoso de ser la capital y el país más violento del mundo, cuando se han dado préstamos específicos para la seguridad? Resulta, y retomo lo que dice Marta Evelyn, que hoy la pensión a los policías es $50 y le complemento también diciendo que les descuentan 35 a los policías. Entonces les quedan $15 cuando se les dio millones de dólares para la seguridad. Casa Presidencial tiene $38 millones en remuneraciones y $38 millones en bienes y servicios. Pero seguridad le han aumentado 100 millones en los últimos 7 años. ¿Qué nos dice esto? Que así como vienen a decir que las pensiones como están actualmente no es lo que se dijo, ¿por qué los trabajadores están mejor y más seguros, y así lo dicen, sabedores de que ese dinero está a su cuenta, y rechazan la propuesta del gobierno, así como rechazan el 3.5 de la rentabilidad que se aprobó el día jueves en la Asamblea Legislativa? Hay otro tema inicial aquí. Antes que la deuda, eso, doña Margarita, tengo que ir a la pausa, pero sí me interesa que hablemos precisamente acerca de ese proyecto de ley que se aprobó, que Arena no dio sus votos, y es el de la rentabilidad para las pensiones dentro del actual esquema que tenemos en este momento. Si me permite solo decir esto, el proyecto del gobierno de pensiones no es favorable a los trabajadores. Vamos a ver si tienen los votos también, eso quiero saberlo. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, continuando, diputada Marta Evelyn Batres, mi siguiente pregunta va orientada a si tendremos esa reforma de ley tal y como la ha presentado el gobierno del presidente Sánchez Serén. ¿Tienen los votos para aprobarla? Pues yo esperaría que no, Carlos.
Sin duda, este proyecto presentado por el gobierno, de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, representa un costo político altísimo para aquellos diputados que den su voto por un proyecto tal cual está. Creo de que la misma desesperación del gobierno al verse descubierto sobre sus intenciones los ha llevado también a que aceleren un poco más el paso. Y las discusiones que se han estado dando tanto dentro de la Asamblea Legislativa como fuera, por esos mismos acercamientos que se buscan, también han sido vulnerados por las acciones sorpresivas por parte del gobierno al presentar esto. Esto es un tema que se debe de ver de forma integral, en donde se analizan las finanzas del Estado, que hemos estado hablando que están muy mal. Por otro lado, tomar en cuenta la palabra del dueño del dinero, de los trabajadores. Hasta el momento, todas las decisiones que se han estado tomando han sido en consultas. Nadie puede venir a decir que ha sido por parte del gremio de trabajadores consultado, al contrario. Nosotros, por parte de la oposición, lo hemos consultado. ¿Por qué? Porque somos alguien que estamos cercano a la gente. Nos interesa saber que las decisiones que nosotros tomemos les van a beneficiar o les van a perjudicar. Esa es la responsabilidad de un funcionario público, mucho más electo por la ciudadanía. Pero sí quiero ser clara, Carlos, que aparte de todo, este proyecto que fue votado la semana pasada sobre el tema de la rentabilidad, que yo sé que ya lo vas a tocar, incluso también ya se ha preparado la demanda de inconstitucionalidad a esto, porque estás poniendo intereses mucho más bajos del mercado, no estás beneficiando al trabajador. Incluso ha sido también manejado de una forma maliciosa. El presidente del partido había firmado un acuerdo a la hora de trasladar el proyecto de decreto a la Asamblea Legislativa, no era lo que a ellos les habían dicho. Al contrario, el porcentaje que se manejaba o el aumento anual era menor al acordado dentro de la reunión. ¿Cuánto se había acordado? Bueno, se había acordado que el incremento no iba a ser tan bajo año con año. El decreto te dice que de febrero del 2016 a enero del 2017 iba a ser de 3.50%. De febrero del 2017 a enero del 2018, 3.70%. De febrero del 2018 a enero del 2019, 3.90%. Y de ahí en el 2019 iba a poder llegar hasta 5.5% si es que las finanzas del gobierno lo permiten. Y la realidad es que a futuro tú puedes prever y no se necesita ser un mago para saber que las finanzas van a continuar peor si van por este mismo manejo y por este mismo rumbo. Y al contrario, cuando tú ves que en el mercado se da hasta el 9%, tú decís, bueno, ¿y por qué a los trabajadores no? Incluso Arena había propuesto que iniciara de piso el 4% anual. Y qué casualidad también que en el año 2019, que tenemos elecciones, ahí la probabilidad es de que aumente a 5.5. Ok. Ahora, doña Margarita, veo yo que este proyecto de reforma de ley, si es que fuera aprobado, casi que nace desafiado en la Corte Suprema de Justicia. Ya sabemos también que hay algunas asociaciones de trabajadores que han dicho que interpondrían un decreto de inconstitucionalidad por inconstitucionalidad a esta reforma si se aprobara. La pregunta es, en este momento, la introdujo el señor ministro la semana anterior, en este momento, ¿en qué estadio se encuentra? ¿Ya la discutieron por primera vez en la Comisión de Hacienda? Si es así, ¿cuándo se espera que salga de la comisión y vaya al Pleno para ser votada? Hay que ver tres cosas bastante complicadas que ha hecho el gobierno. Primero, el FMLN, como ya lo explicaba Marta Evelyn, no cumple a cabalidad la sentencia de la sala en el tema que tiene que ver con la rentabilidad de las pensiones. ¿Por qué en lugar de establecer rentabilidades o porcentajes o puntos más bajos que el mercado internacional, por qué mejor no le permitimos a las AFPs invertir en el exterior internacionalmente, donde las tasas andan entre 7 y 9%?
Eso hubiese sido mejor y realmente hubiese ayudado muchísimo más a ayudar a los trabajadores, incluso a mejorar la rentabilidad de manera más contundente, no incluso a cumplir la sentencia de la sala de manera cabal y completa. Eso evidencia la falta de interés del FMLN en mejorar la rentabilidad de las pensiones. El segundo punto, y en el mismo jueves de plenaria, entra la reforma de pensiones, la cual ni mejorará las pensiones de los trabajadores, es confiscatoria porque les quita los ahorros de los trabajadores, lo cual viola la Constitución, les quita la libertad hacia dónde quiere la persona que es dueña del dinero, a dónde lo quiere poner. Y esta reforma lo obliga a llevarlo a la administración de reparto o administración pública. Por otra parte, mire, esa reforma no se conoce la cuantificación de los montos, ni financiera, ni fiscal, ni previsional de la propuesta de reforma. El otro tema, el tercer tema que sucede el mismo jueves, es que mientras el gobierno dice, mira, yo te voy a garantizar tu pensión, pero además te voy a dar una pensión universal solidaria y además te voy a dar mejor rentabilidad, son tres mentiras. Porque ese mismo día vota el FMLN una rentabilidad menor a la tasa de mercado. Pero además, cuando dice te garantizo tu pensión, introduce un nuevo decreto para 1.200 millones de dólares adicionales porque no tiene dinero, porque no sabe ni cómo pagarle a los proveedores de servicios del gobierno, que asciende a más o menos 90 millones de dólares lo que se le debe a pequeñas y medianas empresas. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que el gobierno, habiendo puesto 24 impuestos más, habiendo endeudado al país y habiendo recaudado cerca de 7,000 millones de dólares, habiendo nosotros como Arena preguntado, mire, deme el impacto de sus proyectos, le dicen, no, eso no es conmigo. Yo de lo único que me encargo es que haya visto en la caja. Miren, yo tengo aquí un estudio que es tremendamente revelador, que es el estudio del gasto público y social hecho por el grupo del Banco Mundial. Y algunas de las conclusiones que dice el Banco Mundial sobre El Salvador confirma lo que estamos diciendo nosotros. Dice, El Salvador, experimentó un crecimiento económico persistentemente bajo, lo cual llevó a un crecimiento aún más bajo en los niveles de ingreso per cápita. El Salvador es el país que significativamente crece menos de cualquier otro país en Centroamérica. Dice el Banco Mundial que pese al nivel actual de ingresos, es decir, más impuestos y más préstamos, una mayor expansión del gasto social podría no ser sostenible fiscalmente. Miren, esto sería terrible si El Salvador no puede sostener su inversión social, y por eso nosotros en el 2012 les propusimos al gobierno, hagamos un acuerdo, una ley de responsabilidad fiscal ya para la sostenibilidad de los problemas sociales. No quisieron hacerlo. Dice el Banco Mundial, no solo la sostenibilidad, del creciente gasto social es un reto para El Salvador, también lo es la persistentemente baja ejecución presupuestaria en todos los sectores sociales. Dice que se necesitan mejoras en la planificación y control del gasto para mejorar la administración presupuestaria. Dice el Banco Mundial, el grupo que hizo este estudio, dice que dadas las limitaciones fiscales, El Salvador necesita dar más pasos para mejorar tanto la eficiencia como la efectividad de su gasto público social. Ok, miren, en ese punto si quisiera todo ir. el mundo les está diciendo, gobierno de El Salvador, ustedes están administrando mal el dinero del pueblo salvadoreño, y no escuchan, y quieren seguir quitándole ahora hasta los ahorros de los pensionados, de los trabajadores, yo creo de que es insensato que el gobierno continúe llevando a El Salvador por esta ruta. Arena les ha propuesto claramente algo para que lo establezcamos de inmediato, un acuerdo fiscal que resuelva todos estos problemas que tanto Marta Evelyn como su servidora estamos
analizando esta mañana con usted, Ahora, Carlos. dentro de ese acuerdo fiscal y bueno, tomando como base lo que usted acaba de leer del informe del Banco Mundial, dentro de ese acuerdo fiscal se contemplaría entonces un recorte en el gasto público, y si hay un recorte en el gasto público, ¿implicaría eso evaluar verdaderamente el tamaño del Estado, la cantidad de posiciones que se han creado? Tengo entendido que en los últimos 6 o 7 años se han creado 38,000 plazas más. Ahora, cuando tú preguntas, por ejemplo, al ministro de Hacienda, él te dice, mira, esas son 38,000 plazas que son de médicos, profesores y policías. Y por lo tanto, ¿quieres más seguridad? Sí. ¿Quieres más educación y mejor educación? Sí. ¿Quieres que estén bien atendidos los pacientes en los hospitales? Sí. Entonces, es difícil decir, bueno, entonces, de estas 38,000 plazas voy a recortar la mitad, por ejemplo. ¿A dónde debería estar entonces el recorte del gasto del gobierno si eso es lo que proponen dentro de un acuerdo fiscal? Y yo creo que no sería difícil, Carlos, decir que puedes recortar, y te voy a decir por qué. Porque de esas 38,000 plazas existentes, tú como ciudadano, no como periodista ni como presentador, ¿tú ves alguna diferencia? La gente que nos está viendo siente más seguridad, tiene mejor calidad de la educación, tiene más profesores en las escuelas de sus hijos, tiene menor deserción escolar, tiene más liquidez en su casa para poder comprar más cosas. Es mentira, Carlos, es mentira. Una cosa es el manejo hacia afuera de lo público y otra cosa es la internalización que debe de tener este gobierno para poder ser responsable. Te quiero decir algo, mira, en este país tan chiquitito pero tan problemático, hay una recaudación de cerca de 1.300 millones de dólares generados por la gran cantidad de impuestos que tiene este país. 1.300 dólares anuales adicionales. Millones, es correcto. Por otro lado, tenés los arriba de 23 impuestos, porque si vamos a tocar el tema del agua es un impuesto más. 8,000 millones de dólares en préstamos, más de 929 millones en letes. Y aún el gobierno así no tiene fondos. Y aún así presentan la semana pasada el préstamo de 1.200 millones de dólares. Entonces tú decís, mira, yo a veces me pongo a pensar que si no logran dimensionar esa cantidad de dinero, yo me transporto inocentemente a imaginarme 1.200 millones de dólares. Si ni en las bóvedas de Macpato, cuando éramos chiquitos y veíamos eso. ¿Qué hace el gobierno nuestro dinero? ¿Qué hace esos impuestos que se le dan día a día? ¿Qué pasa con el tema del gasto público? Si es que mira, cuando tú en tu hogar tenés que asimilar el problema del gobierno a tu hogar, si tú durante la semana, durante el mes, te podés dar el lujo de salir a comer un fin de semana, puede que un mes tú te ordenes y salís a comer un fin de semana y 3 no, y seguís comiendo los frijolitos que son tan ricos en tu casa, porque no tenés, pero no vas a gastar el dinero que te hace falta. Esa diferencia es lo que hace el gobierno. Es lo mismo, porque ellos gastan más de lo que tienen. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Miren, sentémonos, platiquemos, busquemos ayuda. Si la polarización nos tiene tan cegados, busquemos ayuda, pero resolvámosle los problemas a la gente, no los desangremos más. ¿Y qué vas a evitar con el tema del gasto público? Bueno, ordenar las finanzas, limitate en los excesos. Esos 38,000 plazas, yo me atrevería a decir que son más activistas que otra cosa, Carlos. A ellos les conviene llevar su discurso a miles y miles de personas, y eso es lo que están haciendo. Lo vemos en las calles con el tema de pensiones. Allá han andado tirando panfletos a diestra y siniestra, buscando casa por casa en las plazas públicas, y yo te puedo apostar que cuando tú ves, son trabajadores. Es más, incluso gente de las alcaldías. Ahí veíamos, ya me voy a meter a otro tema, pero el alcalde de San Salvador, mucha de la gente que andaba ahí era empleada del gobierno en horarios de trabajo. Entonces lo que buscan es activistas al servicio del partido en el gobierno, y el resto de ciudadanos no estamos dispuestos a aceptar eso. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos del agua. Ya volvemos.
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Diputada Margarita Escobar, hablemos ahora un poco del agua. Para muchas personas, o algunas personas, debo decir, la factura les ha subido de repente de $15 a $70. Y el gran problema que muchos explican, y ya hemos hablado y tocado el tema de doña Lilian, es precisamente el hecho de que te llega siempre el recibo, pero no tenés el agua. Mire, el gobierno necesita aumentarle también las tarifas al agua potable de la familia salvadoreña para pagar los 38,000 activistas del FMLN contratados en el gobierno. Ese dinero que le han aumentado a usted en las tarifas de agua, los impuestos que está pagando, más la deuda que ha adquirido el gobierno, es para pagar, entre otras cosas, 38,000 activistas del FMLN. ¿Es eso justo que en su recibo usted tenga que estar pagando a activistas que no le sirven al pueblo salvadoreño? ¿Encuentra usted medicinas en los hospitales? ¿Tiene usted mayor seguridad? ¿Tiene usted mejor nivel de empleo? ¿Tiene usted suficiente ingreso para cubrir las necesidades básicas? Y ahora el colmo es el aumento de las tarifas de agua potable, que ya Marta Evelyn seguramente va a profundizar. Pero yo quiero recordarle al gobierno que vayan a sus archivos, que busquen este informe que dice aquí Gobierno de El Salvador, preparado por la Agencia de Cooperación Española, por el ICEFI y por AID. Vayan a buscarlo y que revisen lo que dice ahí. Dice El Salvador en la búsqueda de un modelo de sostenibilidad fiscal, y donde les dicen, señores del gobierno, que nosotros tenemos un PIB que crece lentamente, un mercado de trabajo permanentemente deprimido, donde dicen que la inversión pública del Estado está atrapado en una crisis fiscal permanente. No son las pensiones, señores del gobierno, y ustedes lo saben, es su desorden fiscal. Ese documento habla de la fuerte inestabilidad de los ingresos públicos, pero le dicen a los pensionados que les van a garantizar su pensión. Por favor, si es que aquí mismo dice la fuerte inestabilidad en los ingresos públicos, falta de fuentes adicionales de ingresos fiscales, limitada capacidad legal de la administración tributaria, un sistema de cobro obsoleto, no existen indicadores de éxito de sus programas, señores del gobierno. Hay una falta de planificación de largo plazo que oriente el funcionamiento del Estado. Tienen carencia de indicadores de gestión. Nosotros se los pedimos a usted, señor ministro de Hacienda, y nos dijo que no los tiene, que ese no es su responsabilidad. Eficiencia y eficacia en la administración de los subsidios que se otorgan. Una baja disciplina fiscal, la persistencia del déficit fiscal, una deuda pública muy pesada y además una causa del desorden financiero son sus letes, que han llevado $1.200 millones adicionales cuando ustedes saben que este documento existe. Así es que yo los invito francamente que dejemos este debate y mejor sentémonos a buscar un acuerdo fiscal. Los números no mienten, los números no admiten ideologías, los números no admiten polarización, los números son los números y el impacto negativo en la población es evidente. Arena les ofrece, les reitera, les pide y les propone sentarnos de inmediato en la búsqueda de un acuerdo fiscal que le dé sostenibilidad a los programas sociales, que garantice las pensiones de los trabajadores, que se les pague la tasa de mercado que es de justicia previsional, pero además de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno, que dejen tranquilas las pensiones de los trabajadores, porque ustedes saben, señores del gobierno, que el problema no son las pensiones, que el problema es el desorden fiscal, y en parte por el tema de los letes que acaban de llevar hace 3 días hábiles $1.200 millones más.
Miren esta gráfica, ustedes la tienen, revísenla. Pueblo salvadoreño, se las mostramos para comprobarles que el problema no son las pensiones. El problema es fiscal, el problema es de mala administración, de falta de impacto y de desorden en el manejo de tu dinero, estimado salvadoreño. Ok, bueno, Marta Evelyn, volviendo al punto de las tarifas del agua, que también es de repente algo que impacta a la población en El Salvador. Esto lo vemos a diario en los reportajes que nosotros mismos hacemos de teleprensa, la gente quejándose acerca del hecho de que pagan la cuenta, pero no tienen el agua. Bueno, están pagando por aire en las cañerías, Carlos. Sin duda, este incremento que nosotros hemos venido denunciando, en mi caso personal, he hecho como un esfuerzo. En aquel momento alertaba a la población, hoy es parte de una realidad. Este incremento se está viendo desde septiembre del año pasado, sin que hasta la fecha haya una respuesta favorable a todos aquellos que no tienen el agua y que aún así ven un incremento desmedido en sus facturas. A mí, Carlos, me gusta hablar con pruebas en la mano, porque eso te permite un grado de credibilidad a la hora de estar hablando lo que se habla. Fíjate que se me acercó el alcalde de Nueva Concepción, Chalatenango. ¿Por qué hago referencia a este caso de Chalatenango? Porque el problema no es solamente en el Gran San Salvador, es un problema a nivel nacional. Él me trasladaba, Carlos, facturas. Esta es una señora que es tortillera del pueblo. Lo escribí a lapicero porque se veía muy poco. A esta señora, en diciembre, 21 de diciembre de 2015, le salieron $585. El 24 de febrero del 2016 tenía que pagar su factura por $923.81. Esta es la realidad y ya te voy a explicar este caso de Chalatenango. Acá tenemos otro caso. El 29 de septiembre a esta persona le salía $19.14. En octubre le llegó la factura de $18.24, la misma persona. El 25 de enero del año 2016 le llega una factura de $78.25. El 24 de febrero ella tenía que pagar $84.85. Así sucesivamente. Este caso de Chalatenango, y lo voy a ejemplificar para después profundizar cuánto dinero le entra a ANDA de este aumento. Quiero decirte que en este caso es un convenio que ha hecho la comuna con ANDA. Simplemente ellos lo que hacen es cobrar el dinero, y lo que están teniendo es que ANDA nunca realizó una inversión grande en el municipio. Los tanques de agua son de la comuna. No hay ni bombas porque el agua cae por gravedad. Y entonces tú tienes que la recaudación mensual que este municipio hace es de arriba de $50,000. Y ANDA únicamente les deja $7,000 a la comuna para el pago de planilla de los gestores de cobro. Entonces tú dices, bueno, ¿y este dinero a dónde está? Y quiero decirte que ellos tienen un grave problema en el municipio por el tema de agua y también por el hecho de que ANDA les está agarrando su dinero cuando el agua son nacimientos propios. Los tanques es un abastecimiento propio del municipio y simplemente lo que hacen es pasarle el dinero a ANDA sin que les dé respuesta. Quiero decirte otra cosa, miren, como hemos venido hablando de cuánto han sido los incrementos de empleados por parte de las instituciones del gobierno, quiero decirte que desde el año 2009 al año 2016, el proyectado en base al presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa, en la institución autónoma hay un aumento en salarios, en remuneraciones, arriba de $30 millones. ¿30 millones de dólares anuales desde qué año?
No, desde el año 2009 hasta el proyectado en el año 2016. 30 millones de dólares de aumento en salarios. Quiero decirte que ellos han aumentado 1.558 empleados dentro de la institución. Y acá yo te puedo enseñar esta gráfica. Para este año tienen proyectado 91 empleados más. Esto es para lo proyectado en el año 2016. Es decir, a su juicio, ¿está habiendo abuso de las finanzas públicas? ¿Hay despilfarro? ¿Están creando puestos de trabajo no necesariamente por razones técnicas, sino de clientelismo político? Completamente, ya te voy a hacer saber por qué. En base a las remuneraciones, mira, en el año 2015, las remuneraciones de ANDA eran de 35.315.055 dólares, 2015. Para este año, Carlos, está proyectado aumentar 5 millones de dólares en salarios. La pregunta es, ¿para quiénes son estos aumentos? Porque no hay una especificación. Si tú dices, bueno, 5 millones de dólares va a aumentar en el presupuesto para este año y son 91 empleados los que van a aumentar, ¿a quién le estás aumentando? ¿De qué se está tratando esto? Son 5 millones de dólares más. Bueno, pero se dice que no alcanzan las finanzas. ¿Ustedes han llamado al presidente de ANDA para hablar con él en la Asamblea Legislativa? Sí, lo hemos llamado y nos ha llegado a mentir a la Comisión de Economía. Margarita es la presidenta de la comisión y yo puedo desmentir punto por punto lo que el presidente de ANDA llegó a decir a la comisión y la realidad de lo que está sucediendo. Y aprovecho ahí para decirle, Marta Evelyn, que él se comprometió a enviar el informe técnico en el cual él basó el aumento de tarifas y hasta el día de hoy no ha llegado a la comisión. Bueno, así que lo mande. Eso es lo peor. Llegó a la comisión porque fue llamado a la comisión para que explicara cuál había sido el estudio técnico para el incremento en las tarifas. Y llegó a decir, miren, ahí se los voy a mandar. Y esta es la fecha que hasta el día de hoy el presidente de ANDA no ha enviado su estudio técnico. Quiero decirte que en el año 2015 el presupuesto, según los recursos asignados a ANDA, eran de 113.640.050 dólares. Para el año 2016 son 112.062.120 dólares, con una reducción de más de 1.577.000 dólares. La reducción del año 2015 al 2016. Y nosotros nos hacemos la pregunta, o le traslado la pregunta a la población: ¿por qué en este presupuesto presentado no estaba proyectado el aumento en los recibos? Quiero decirte, Carlos, que según el proyecto de los números presentados por el señor presidente de ANDA, esto le va a ingresar por parte de estos aumentos de medidos en las tarifas al presidente de ANDA anual a la institución arriba de 47 millones de dólares que le van a estar entrando. Cuando nosotros le cuestionábamos de por qué, de cuánto era el monto que él proyectaba, él decía, no, miren, es que no es que me vaya a ingresar dinero, es que yo me voy a ahorrar arriba de 35 millones de dólares. Y yo le digo, eso es falso, porque la ciudadanía cuando se acerca mes a mes a pagar por el agua que no tiene, por el aire que le llega y por el aumento en las tarifas, llega a pagar sus recibos mes a mes, Carlos. O sea que es un dinero que en efecto le entra a la institución, arriba de 47 millones de dólares. Es un desorden. Y yo te lo planteo así: aumento de 5 millones en salarios. Ellos han aumentado arriba de 30 millones desde el 2009 para acá en salarios. Entonces tú dices, bueno, ¿serán estos puestos parte de los 38,000 puestos que tiene este gobierno? Vemos, o la ciudadanía ve, una mejora en el sistema de agua en sus municipios. Le llega el agua. Y miren, no nos dejemos engañar.
El tema del agua es a nivel nacional. Y quiero decirte, mira, la semana pasada veíamos este comunicado. 2 bombas se queman, 2 motores se queman de Las Pavas. Y el comunicado, maliciosamente, y como no hay que pensar mal, pero decía, se necesita la aprobación del préstamo para que estas bombas funcionen y estos motores vuelvan a funcionar. Uno se pregunta si realmente se quemaron o hubo una mano que pudo ayudar a que esto sucediera para justificar el tema del préstamo. Quiero decirte, Carlos, sí, más grave aún. He tenido conocimiento, y tal vez el presidente de ANDA puede aclarar, no se está dando la factibilidad ni las autorizaciones de factibilidad en construcción para que sea esta Cámara de la Construcción la que hable con los diputados para la aprobación del préstamo de los 53 millones de euros por el gobierno de Francia. Eso es grave, Carlos. Eso es grave, porque eso se llama prácticamente una extorsión. Okay. Que si no se dan los votos, no se dan los préstamos de factibilidad. A mí me ha llegado la denuncia y yo te la traslado y se la traslado a la población. Bueno, ya casi nos queda unos minutos para terminar el programa, pero no quiero dejar de leer algunos de los mensajes de tweets que nos llegaron a República. Vamos a empezar con el primero. Alas de Colibrí nos dice, a mí sí me parece más favorable que el sistema actual de las AFPs. Hablando del sistema público. Sergio Perdomo nos dice, eso deseamos saber los salvadoreños, pero difícilmente lo van a hacer. ¿A dónde está el dinero? Dice Macario Alvarenga nos dice lo siguiente, los 2 partidos se han equivocado grandemente en temas sensibles, realmente solo defienden intereses. Don Rafael Mengíbar nos escribe, Arena tiene la oportunidad de concretar propuestas concretas, pero también hay responsabilidad de pensiones en votaciones. Vamos a tener 2 minutos para breves reacciones a esto, empezando con usted. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los amigos que nos hacen llegar sus comentarios, todos obviamente muy respetados por nosotros. Quiero concluir con algunas reflexiones. Primero, el problema que tiene El Salvador no es de pensiones. Los trabajadores no tienen por qué pagar los platos rotos de la mala administración del gobierno. El gobierno lo sabe, no es un problema de pensiones, es un problema fiscal. Lo segundo, le proponemos al gobierno sentarse de inmediato con nosotros para construir un acuerdo de sostenibilidad fiscal para El Salvador. Esto lo venimos haciendo desde ya hace algunos años sin resultado alguno, pero creo que ha llegado el momento de que termine esta manipulación de números y sentarnos seriamente a garantizarle al pueblo salvadoreño una sostenibilidad fiscal. De no hacerlo, la crisis social en El Salvador podría tener alcances impredecibles. Es urgente sentarnos. Ustedes saben que con Arena podríamos construir no solo un acuerdo fiscal, con todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y el pueblo salvadoreño, que podría trascender más allá del acuerdo fiscal a un acuerdo de nación. El pueblo los está observando a ustedes. Ustedes gobiernan, ustedes son responsables. Tomen la mano y sentémonos a este acuerdo. Y quiero cerrar con el tema del agua que Marta Evelyn lo ha explicado también. No es justo que ustedes implementen y aumenten las tarifas de agua potable para recetarse salarios extravagantes y para seguir contratando militantes del FMLN en toda la estructura gubernamental. No es justo que la señora que vende tortillas que Marta Evelyn ilustró pague su activismo político en el FMLN. Y por último, entérense que el clima de negocios en El Salvador ha bajado sustancialmente por falta de diálogo, por no tener predictibilidad legal, por cambiar las reglas del juego, por los temas de transparencia, conflictos de intereses, corrupción que se está ventilando y por último, porque no existe esa voluntad política por parte de ustedes que son los responsables y conducen a El Salvador. Se nos acaba el tiempo ya casi. Doña Margarita, Marta Evelyn tiene 1 minuto.
Gracias, Carlos. Solamente dejarle un mensaje a la población, que tienen diputados que están cercanos a ustedes, que van a velar por las necesidades de los más necesitados, valga la redundancia, y que como funcionarios públicos vamos a tratar en todo momento de ser los más responsables posibles por dos cosas: sin permitir que te metan la mano en tu bolsillo, en tus ahorros y en el futuro de tus hijos, de tu familia, y en segundo lugar, por mi parte, seguir defendiendo el tema del alza en las tarifas, seguir solicitando y haciendo un llamado a los distintos grupos parlamentarios para aprobar un decreto que permita la suspensión de las tarifas hasta que no exista un estudio técnico sobre el impacto en el bolsillo de los ciudadanos, y esa va a ser la lucha que nosotros vamos a seguir dando, de estar del lado de la ciudadanía. Bueno, Gracias, diputadas, ha sido un placer conversar con ustedes esta mañana aquí en República. Muy amable, Carlos, muy fino, buenos días. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.